Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrio Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la cápsula número 5 de esta materia. Bueno, antes de dar inicio, voy a comenzar compartiéndole mi pantalla. Ahora sí, vamos a comenzar con la cápsula número 5, la materia simulación de yacimientos y optimización de producción. Bueno, introducción. El comportamiento de los fluidos en yacimientos petroleros y el modelado de la saturación de los fluidos y la permeabilidad efectiva son aspectos fundamentales para la simulación y optimización de la producción de hidrocarburos. Estos procesos no solo permiten predecir cómo los fluidos se moverán dentro del reservorio, sino que también son cruciales para tomar decisiones informadas sobre las técnicas de extracción y la inyección de fluidos y la recuperación mejorada. A través de la comprensión de estos conceptos, es posible mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y maximizar la producción de petróleo y gas en diferentes tipos de yacimientos. Bueno, ahora vamos a ver el comportamiento de los fluidos en los yacimientos petroleros. Antes de comenzar, el comportamiento de un fluido en un yacimiento petrolero es uno de los aspectos más importantes en la ingeniería, sobre todo en la ingeniería de reservorios, porque esto determina cómo se moverá el petróleo, el gas y el agua dentro de la roca y en consecuencia qué tanto se va a poder recuperar de este fluido, pues de nuestro reservorio. En un yacimiento, los fluidos no se encuentran en espacio abierto, sino que se encuentran en los poros de la roca. Ahí interactúan tres fases principales: petróleo, gas y agua. Su comportamiento depende de factores como la presión, la temperatura y la composición química de las propiedades físicas de este medio poroso. Un concepto clave es la relación presión-volumen-temperatura, PVT, que vimos anteriormente. A medida que disminuye la presión de producción de hidrocarburos, los fluidos cambian de fase. Por ejemplo, en un yacimiento subsaturado, el petróleo puede liberar gas disuelto cuando la presión cae por debajo de la presión de burbuja. En los yacimientos de gas condensado ocurre todo lo contrario. El gas empieza a condensarse y forma líquidos en el reservorio cuando la presión baja. Estos fenómenos impactan directamente en la eficiencia de la producción. Otro aspecto importante es la viscosidad. Un petróleo liviano de baja viscosidad fluye fácilmente hacia los pozos, mientras que un crudo pesado va a requerir mayores presiones de empuje e incluso métodos térmicos para desplazarse. También interviene la interacción entre fases. El agua de formación puede ocupar parte de los poros, reduciendo la permeabilidad efectiva del petróleo o el gas. Asimismo, la presión capilar y la tensión interfacial controlan cómo se distribuyen los fluidos en los poros y cómo responden a la producción. En conjunto, el comportamiento de los fluidos en el yacimiento se traduce en diferentes mecanismos de empuje natural, por gas en solución y por expansión de gas en el casquete, por empuje hidráulico de acuífero o por combinación de cada uno de estos. Cada mecanismo influye en la recuperación final y en la estrategia de explotación más adecuada. En síntesis, el estudio de comportamiento de estos fluidos nos va a permitir anticipar cómo van a responder en el yacimiento a lo largo de un tiempo y diseñar así nuestros planes de producción más eficientes y sobre todo rentables. Comportamiento de los fluidos. En la industria petrolera, el comportamiento de los fluidos en el reservorio es un fenómeno complejo, dado que el petróleo, gas y agua interactúan de forma dinámica con las rocas del reservorio bajo diversas condiciones de presión y temperatura. Las características macroscópicas de estos fluidos, como viscosidad y densidad, y su interacción con la roca porosa afectan directamente la eficiencia de la extracción. ¿Cuáles son estos factores críticos? Bueno, las propiedades de los fluidos, la viscosidad, densidad y compresibilidad, las condiciones del reservorio, la presión y temperatura y la saturación que vaya a tener de este fluido, y la interacción fluido-roca, que no es más que la permeabilidad, la capilaridad y la saturación que cambian conforme se extraen los fluidos. Propiedades físicas de los fluidos.
Cada fluido de un reservorio tiene propiedades que van a afectar su comportamiento durante la extracción. El petróleo, por su parte, tiene viscosidad y tiene un comportamiento no ideal, ya que el petróleo no sigue un comportamiento debido a su composición compleja. Y la viscosidad del petróleo, los petróleos pesados tienen mayor viscosidad, lo que dificulta su movilidad. Este fenómeno es importante, ya que va a afectar directamente la capacidad de los pozos para extraer el petróleo eficientemente. El gas, por su lado, se comporta de manera muy diferente a la del petróleo. Su densidad va a cambiar considerablemente con las variaciones de presión y temperatura. El gas es más compresible, lo que hace que sea susceptible a grandes cambios de volumen. Por su parte, el agua, aunque es más densa que el gas, es un fluido menos viscoso que el petróleo y a menudo se utiliza para la inyección en el reservorio para mantener así las presiones. Efectos de la presión y la temperatura sobre los fluidos. Bueno, la presión y la temperatura son dos factores claves que afectan al comportamiento de un fluido en el yacimiento y ambos cambian la viscosidad y la densidad de los fluidos, lo que tiene un impacto directo en la producción y la eficiencia de la extracción. A medida que los fluidos se extraen de un reservorio, la presión va a disminuir, lo que causa una expansión de los fluidos, en especial el gas que lo afecta. Y el petróleo, pues, afecta la forma en la que se desplaza. La temperatura influye, sobre todo en la viscosidad del petróleo. Los reservorios más fríos, el petróleo será más espeso, lo que va a dificultar su extracción. En mayor contraste, el petróleo caliente tiene menor viscosidad, facilitando así su flujo. Y aquí podemos ver en este gráfico cómo se comportan pues el gas y el petróleo a diferentes presiones y a diferentes temperaturas, encontrando aquí nuestro punto crítico, en el caso del gas húmedo, el gas condensable, el petróleo volátil, y vemos cómo el petróleo va a afectar conforme va subiendo la temperatura. A mayor temperatura, pues se encuentra un mayor desplazamiento. En cambio, los gases, su desplazamiento ocurre a mayor presión. Como ya vimos, la ley de Darcy es un principio fundamental que describe cómo los fluidos se mueven a través de un medio poroso en la roca. Y este modelo es esencial para entender y predecir el flujo de los fluidos de un reservorio. Ya anteriormente hablamos de esta ley. Este, y básicamente esta ley es crucial para el modelado numérico de los reservorios, ya que relaciona cómo las propiedades del fluido y la roca afectan la tasa del flujo del petróleo o gas. ¿Qué interacción hay entre fluidos y roca? Bueno, la interacción entre fluido y roca en un yacimiento es un fenómeno complejo que afecta directamente la movilidad de los fluidos. En reservorios, el petróleo, la capilaridad y el desplazamiento de los fluidos juegan roles fundamentales. La capilaridad. Las capilaridades permiten que los fluidos se muevan por los poros de la roca debido a las interacciones moleculares. Estas fuerzas son las responsables de la retención del agua o petróleo en los poros de la roca. Ahora, el desplazamiento del fluido es el proceso de inyección de agua o gas y estos fluidos desplazan el petróleo, lo que mejora la eficiencia en la recuperación. Sin embargo, el desplazamiento capilar puede afectar la cantidad de petróleo recuperable. Desplazamientos de fluidos en el reservorio. Bueno, el desplazamiento de los fluidos es un método más utilizado para mejorar la recuperación del petróleo. Esto implica inyectar agua o gas para mover el petróleo hacia los pozos productores. Como podemos ver en esta imagen, básicamente tenemos aquí nuestra válvula de inyección o nuestro pozo de inyección, inyectamos ya sea agua o gas y esta va a hacer que se comience a recorrer, por así decirlo, el petróleo y el gas, llegando así pues a nuestra línea de producción. Por su parte, la inyección de agua es la técnica que mantiene la presión del reservorio, desplazando el petróleo hacia los pozos. Sin embargo, no siempre es eficiente, ya que el agua puede desplazarse de manera no uniforme. Ahora, el desplazamiento por inyección de gas, utilizan gas como el CO2 para, para aumentar la movilidad del petróleo y es más efectivo en reservorios maduros, ya que mejora la capacidad del desplazamiento. Modelado de saturación de fluidos y la permeabilidad efectiva. Bueno, la saturación de fluidos se refiere a cuánto de los poros de una roca están ocupados por un fluido específico, ya sea petróleo, agua o gas.
La saturación de estos fluidos cambia a medida que los hidrocarburos se extraen y se reemplazan por otros fluidos. Ya esto ya lo vimos, que la saturación de petróleo es la cantidad de petróleo que hay en los poros. Y la saturación por gas es la cantidad de los poros que ocupa gas, y la de agua, la cantidad de los poros ocupados por agua. ¿Cuál es el cálculo de la saturación de los fluidos en un yacimiento? Bueno, la saturación de un fluido en un reservorio describe la fracción del volumen de los poros que está ocupada por un fluido específico. Este parámetro es fundamental para entender cómo los fluidos se distribuyen dentro del reservorio y cómo se pueden recuperar de una manera más eficiente. La resistencia eléctrica se utilizan herramientas eléctricas para medir la resistividad de las rocas. La resistividad cambia según la cantidad de agua que hay en los poros, lo que va a permitir estimar la saturación de agua, gas y petróleo. Ahora, en el núcleo de la roca se extraen rocas o núcleos del reservorio para medir directamente la saturación de los fluidos presentes en ellas. Y esta medición se hace en laboratorios donde se analiza el contenido de agua, gas y petróleo en nuestra muestra. La saturación por desplazamiento consiste en inyectar un fluido conocido como agua, por ejemplo, en la roca para desplazar el fluido de interés, que en este caso sería el petróleo. La cantidad de fluido desplazado se utiliza para calcular la saturación de los fluidos en nuestro reservorio. ¿Cuál es la fórmula general para nuestra saturación de los fluidos? Bueno, podemos ver que la saturación del petróleo es igual al volumen del petróleo entre el volumen de poros. La saturación de agua es igual al volumen de agua entre el volumen de poros. Modelado de permeabilidad efectiva. Bueno, la permeabilidad efectiva es un concepto fundamental que describe la capacidad de un reservorio para permitir que los fluidos se muevan a través de este. El cálculo para la permeabilidad efectiva utiliza la permeabilidad efectiva, es generalmente una función no lineal y la saturación de los fluidos se calcula utilizando la siguiente ecuación, donde tenemos que la permeabilidad efectiva es igual a la permeabilidad de la roca sin considerar la saturación de los fluidos por la función que representa el efecto de la saturación de un fluido específico sobre la permeabilidad. ¿Qué impacto tiene esta saturación de fluidos sobre la permeabilidad efectiva? Bueno, la saturación de los fluidos influye directamente en la permeabilidad efectiva, ya que la presencia de los fluidos como agua o gas en los poros de la roca pueden reducir la permeabilidad para el petróleo, ya que estos fluidos actúan como bloqueadores del flujo del petróleo. Es por ello que es muy importante conocer la saturación de agua, gas y la permeabilidad de la roca para pues, poder saber qué tanto espacio se puede ocupar en lo que es el petróleo. En conclusión, el modelado de la saturación de los fluidos y la permeabilidad efectiva son aspectos fundamentales para comprender el comportamiento de los fluidos dentro de un yacimiento petrolero. La capacidad de un reservorio para almacenar y permitir el paso de los fluidos depende de las propiedades de la roca, como su porosidad, permeabilidad y de cómo estos parámetros interactúan con los fluidos presentes. Los modelos avanzados como simulaciones 3D y el modelado de redes de poros permiten técnicas de extracción para maximizar así la producción. La comprensión de estos conceptos es esencial para reducir los costos operacionales, mejorando así la recuperación y sobre todo la toma de decisiones. La primera enseñanza que yo quiero dejarles es que los fluidos no se comportan de manera uniforme. Su respuesta siempre va a depender de la composición, de las condiciones de presión y temperatura y del tipo de roca que los contiene. Es por eso que caracterizar con presión estos fluidos mediante los estudios PVT y ensayos de laboratorio es un paso indispensable antes de diseñar cualquier plan de desarrollo. La segunda enseñanza es que la interacción entre fluidos y roca condiciona la eficiencia del recobro. El agua, el gas y el petróleo no ocupan los mismos espacios en los poros, ni se mueven con la misma facilidad. Esto nos recuerda que no basta con conocer cuánto petróleo hay en un yacimiento, sino cuánto petróleo es técnicamente recuperable bajo determinadas condiciones. Finalmente, el análisis de comportamiento de fluidos nos va a ayudar a reducir la incertidumbre y aumentar la seguridad de las decisiones. Elegir un método de explotación sin este conocimiento sería arriesgar capital, o sea, dinero,
tiempo y recursos naturales. En cambio, un entendimiento sólido nos va a permitir planear estrategias inteligentemente, desde aprovechar al máximo el empuje natural hasta decidir cuándo va a convenir inyectar agua, gas o vapor. Y de cara al futuro, el estudio de este comportamiento se integrará cada vez más a modelos numéricos cada vez más avanzados, simulaciones en tiempo real e inclusive inteligencia artificial, lo que va a permitir ajustes dinámicos en la explotación. Sin embargo, la esencia siempre va a ser la misma. La producción eficiente y responsable va a depender de conocer cómo se comportan los fluidos dentro de nuestro yacimiento. El comportamiento de estos fluidos no es un tema de teoría, sino es la base sobre la cual se va a construir todo nuestro proyecto petrolero. Comprende a fondo comprender todo esto a fondo nos va a asegurar que los recursos se aprovechen de manera rentable, segura y sostenible, bajando así o minimizando su impacto con el medio ambiente. Bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta cápsula. Les recuerdo mi nombre. Soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en la siguiente cápsula.